Hola a todos, estamos acá con Fernando Vera, más conocido como Dante, Dante, sí. y bueno, aquí conmigo, con Nelson Zuluaga. Eh, Fernando hace parte del colectivo. Pertenezco al colectivo Coroviniki, donde estamos buscando entrar un poco hacia la cultura geek y de videojuegos y de lectura a través de diferentes medios y también en la literatura, y en este caso el cómic. Muy bien, y bueno, yo pertenezco a Cómics Sin Fronteras, un evento internacional de caricatura y cómic que se hace en el eje cafetero cada año. Ya cumplimos 19 años este 2019 y bueno, pues aquí digamos que incursionando un poquito en el mundo visual, audiovisual, para tratar de hablar un poquito de cómics, una pasión que nos gusta mucho y con Fernando pues hablamos largo y tendido muchas veces y bueno, vamos a hacer un Unas experimento aquí tertulias. a ver qué tal, Sí, cómo sale. si no nos vence la timidez y la pena aquí en medio de la cámara. Sí, esperemos. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de cómic colombiano, que es un tema que está ya como ahí avanzando, se está moviendo, está cocinando el asunto. Un país que no tiene industria de cómic, pero que está en esos intentos de hacerlo, no solamente ahora, sino hace muchos años, con el profe Bernardo Rincón, la revista ACME, en los 90 con colectivos ya alrededor del cómic a nivel de Colombia y que últimamente pues ha estado como aflorando mucho, ¿no? Sí, Fernando. llevamos unos años muy fuertes. Como estabas comentando, pues siempre ha estado aquí. Nosotros no nos distinguimos como una de las escuelas. Latinoamérica en general no se considera una escuela del cómic, lastimosamente. Y hemos ido enriqueciendo desde los últimos años, obteniendo diferentes, digamos, gustos. Se ha ido aportando y trayendo desde Japón, desde Europa y desde Estados Unidos el concepto del cómic. Desde 1960 estuvimos acá moviéndonos un poquito con la caricatura, pero digamos desde los últimos 4 o 5 años han nacido muchos colectivos y ahora, aunque no es una industria, como decía Nelson, sí es un nicho artístico muy interesante donde podemos encontrar cosas muy bacanas. Sí, es, y bueno, entonces vamos a irnos a una región de Colombia que es muy importante. Digamos que hay dos regiones importantes en Colombia a lo largo de la historia del cómic. Es Bogotá, obviamente, por ser la capital, y el Valle del Cauca, por ser una ciudad muy cosmopolita, diría yo, una ciudad que tiene una mezcla muy interesante de muchas cosas y que se movió mucho con el cine en los años 70, había una movida cultural y hace unos tiempo para acá con un evento que se llama Cali Comics, que ya lleva también creo que 25 años que se realiza allí el festival Cali Comics. Ha habido un nicho bien interesante de la cultura del cómic. Entonces vamos a analizar hoy un poquito la obra de Warner Wallace, La Loma de la Cruz, que es una novela gráfica eh, muy interesante por la parte histórica que trata un lugar de Cali, ahí en San Antonio, y bueno, llevada al cómic por Warner Wallace, que es un autor vallecaucano, nacido el 6 de agosto de 1977. Warner lleva ya más de 20 años es como dedicado a la parte gráfica, incursionado en la caricatura fisonómica, en la caricatura de opinión. eh, Tenía un personaje que llamaba Anarquito, todavía lo tiene, y que lo publicó creo que algún tiempo en el diario El Occidente. Y bueno, como muy en la movida del cómic y haciendo cómics cortos, que es como lo primero que empiezo, ¿no? Siempre, antes de hacer un cómic largo, siempre hacer como pequeñas historias y hasta que se decidió hacer una novela larga. Entonces aquí está La Loma de la Cruz, que es la que vamos a hablar hoy con Fernando. ¿Qué te pareció, Fernando, la novela? Ahorita la estuve repasando, es muy interesante por lo que hemos comentado nosotros. Optamos y a veces también como que tomamos prestados ciertos indicios de otros artistas, y La Loma de la Cruz es muy bacana porque te combina diferentes elementos que hemos encontrado en otras escuelas para contar una historia muy tradicional, y eso es algo que define mucho el cómic colombiano. A pesar de que podemos tener conceptos heroicos de Estados Unidos o de fantasía que tiene tanto Japón, nosotros creamos nuestro propio estilo. Y acá lo que encontré con lo de La Loma de la Cruz es eso, es como un recorrido histórico, es una muestra muy importante de lo que pasó en un momento y en un lugar concreto de nuestro país, pero también con unos toques de fantasía, unos toques de que esto no es como coger un libro de historia simplemente y repasar algo, sino que se nota el toque del autor que nos trata de mostrar desde maneras muy bacanas de investigación y de su toque, cómo fueron los sucesos de La Loma de la Cruz.
Y aquí pues así también comentando, pues yo no conocía, yo soy del Valle del Cauca, entonces yo conocía el sector, he ido, me pegué un par de tomaditas allá y todo, pero nunca me pregunté de dónde venía la estatua que tiene la mano del negro ni nada de eso. Entonces esto fue súper bueno para mí porque yo como que wow, tan cerca que estuve de todo eso y no llegar a conocer de verdad los pormenores de esa historia tan interesante que tiene la Loma de la Cruz. Sí, digamos que sí, muy chévere el asunto desde la parte de la investigación, que es muy rígida, digamos que Warner es muy estricto con sus guiones y con sus construcciones de historias y se dedicó creo que 4 o 5 años como al trabajo de investigación, muy difícil decía él en la parte ya como de encontrar información, porque como decía Fernando, a veces la información nuestra es como la más difícil de encontrar, uno siempre encuentra 1000 libros y 1000 tesis de muchas cosas del mundo, pero las cosas nuestras siempre están ahí como relegadas y olvidadas. Buscando mucha información, tomando mucho archivo fotográfico, investigando cómo era la ciudad en aquella época, estamos hablando un poquito de la historia para ponerlos en contexto, es en el año 1580 en el Valle del Cauca, en Cali. Recordemos que aquella época Cali era un puerto terrestre, era un sitio donde llegaban pues algunos españoles y empezaban ahí como a crecer esta pequeña aldea. Y dentro de los personajes hay un español que trae una carga de esclavos, ¿cierto? Llegan allá al valle, unas personas secuestradas de su continente original, que era el África, y llegan allí como mano de obra para la parte dura. Y hay una historia de amor entre Crescencio y Juana, que eran dos esclavos africanos, llegan allí al Valle del Cauca y se enamoran. Entonces a partir de ahí hay una historia de amor bien interesante en medio de esta historia, que es el fondo de la esclavitud y de la conquista. Y a partir de ahí pues Warner empieza a narrarnos esta historia de amor no poco convencional, digámoslo así, y para la época pues un escándalo porque en esa época los esclavos no se podían enamorar. Sí, hay algo que me agrada mucho y es que esto es un muy buen ejemplo de cómo alejarnos un poco del estigma del cómic como entretenimiento infantil o caricaturesco, que no solo es eso, también lo puede ser, pero en este cómic encontramos, como dices, una historia de amor y con muchos conflictos alrededor, muy adultos, muy reales en su momento. Entonces poder como llegar a conocer los pormenores de lo que pasaba a nivel de la iglesia, a nivel político, a nivel social, hace un trabajo muy interesante porque te hace el recorrido desde los dos puntos. Pues no simplemente se centra en la historia romántica, sino que nos muestra acontecimientos que están pasando alrededor y eso ayuda como a construir muy bien la historia. Es algo que me gustó mucho porque ya tú puedes sacar unas conclusiones y no solo conclusiones, sino un conocimiento sobre cómo se manejaban cosas en nuestro país en ciertos momentos históricos. Y eso es uno de los baluartes que más me interesan de este tipo de obras que manejamos aquí cuando estamos hablando del cómic colombiano, y es de poder rescatar y poder sacar como remembranzas de cosas que en algún momento sucedieron en nuestro país y rescatar un poco nuestra cultura. Sobre el dibujo, es algo que me interesa también y que Nelson debe saber un poco más ya. Él es como un artista integral, ¿cierto? Que es lo que conocemos así, porque él no solo escribió el guión, hizo la historia, hizo el dibujo, y es un trabajo de 5 años que me parece algo increíble, lo de historia, de buscar todo esto, complementar ciertas partes, llegar a hacer estudios muy concretos. A Bogotá estuvo en Cali, más lo que es algo muy interesante que es el de voz a voz, de preguntarle a la gente, ¿tú qué conoces de acá? De los mitos que conocían las personas mayores y llegar a construir la historia para el final, porque me gustan mucho los dos tonos, porque en el cómic te cuentan una historia muy sólida que al final empieza a tener esos toques fantásticos hey, esto tiene sus elementos diferentes a que sea lo que te comenté, un cómic simplemente histórico, y ahí se llega al punto más alto de la historia, que tiene un epílogo también que nos deja dar como esos puntos finales de la historia, y en general me parece que es algo que deberíamos buscar mucho en el cómic, que es sacar esas enseñanzas y aprendizajes, porque no solo es como tener un libro como un centro de entretenimiento, cuando podemos también tomar estos valores que tenemos a nivel de reconocer qué es lo que fuimos, sin enredarme mucho, porque es que acá tenemos una problemática y es lo que estaba comentando de que a veces olvidamos de qué nos rodea, la historia de nuestra propia ciudad, acá que estamos en Pereira, qué pasó en esta ciudad, qué pasa en diferentes ciudades, y me gusta mucho que se llegue a experimentar esto y espero que a futuro más autores lo hagan.
que alguien aquí llegue o que esté viendo esto y se inspire y diga, ay, qué chévere hacer un recorrido histórico de Pereira y convertirlo en una novela gráfica. Entonces creo que eso es una de las invitaciones que hace el cómic y es lo que más me ha llamado la atención en este momento. A nivel gráfico, lo que dice Fernando es cierto, o sea, a veces tratamos de imitar un poco los estilos de afuera, obviamente, siempre uno busca las referencias de los grandes cómics, de las grandes obras maestras y de los grandes autores, pero Warner acá hace algo interesante y es que mezcla muchas cosas. Entonces, una de las primeras cosas es que el formato del cómic está como pensado en cómic europeo, digamos que es un formato de 9 viñetas por página. De hecho, las planchas originales son creo que como de un cuarto de pliego, de medio pliego, pensando en un formato europeo que es un formato un poco más grande, como este tamaño. Y el dibujo lo que hace es mezclar un poco de lo que es una gran referencia para él, que es el cómic argentino, que es ese cómic en blanco y negro de unas proporciones greco-romanas, pero un poco más tirados o mezclados con la caricatura, que la caricatura es muy nuestra, ¿no? La caricatura es muy colombiana. Nosotros si no tenemos industria de cómic, lo que sí tenemos es una escuela de caricatura bárbara. Y lo otro es como vamos a ver unas paginitas acá, también como las proporciones del superhéroe americano, ¿cierto? Sí, un estudio del cuerpo. Un estudio del cuerpo ya un poco musculoso y atlético, obviamente también justificado en el aspecto del cuerpo del afro, que es un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, aquí digamos, Warner mezcla mucho esa parte de los diferentes trazos e incluso incluye lo que son lo que se llama en el cómic las líneas cinéticas del manga, ¿no? Que son unas líneas que le incluyen cierto movimiento a los dibujos y que permiten también, digamos, expresar aquí como la gran influencia que tiene Warner de las líneas cinéticas, que son estas líneas que generan un movimiento y que generan también un poco más de dinámica dentro de la historieta. Y algo particular, Fernando, pues que me gusta mucho a mí de esta novela gráfica son las onomatopeyas. Sí, que hacen un cambio al tradicional, por lo que mismo estamos hablando de abordar diferentes estilos, algo que es muy reconocido y más en los cómics muy clásicos, eran estos sonidos que se mezclaban con la caricatura. Recuerdo mucho la serie de Batman con los golpes que salía el POM, el clan y todo eso, y acá también se retoma, pero de nuevo, pues trayéndolo un poco más hacia nosotros, porque obviamente aunque estos sonidos no son característicos de algún idioma, sí se pueden identificar con algún estilo, como el americano, y acá se ve como un experimento muy chévere, que acá está, y eso me gusta porque arranca mucho con eso del cram, del chak, del crunk, que se escucha muy metálico, sí, se escucha, esto no son, aquí, aunque acá hay peleas, acá se ven muchas situaciones, lo que más recuerdo con todo esto son los sonidos de las cadenas, que es un recordatorio constante de lo que está sucediendo, y ese clang, ese crunch siempre te está jalando y te está llevando al cómic de, esta es una persona que está encadenada y está tratando de romper esto, y lo hace de una manera, de nuevo, adaptando un estilo, lo cual es muy importante, porque nosotros en Colombia en general no queremos, y no digo que haya pasado, lo cual es muy bueno, es simplemente copiar un concepto, traerlo copy-paste, de decir, vamos a hacer el Superman colombiano, pero va a ser igual. No, nosotros siempre tenemos como la identidad propia, que se la plasmamos un poquito. Y acá es eso, lo del estudio del cuerpo y todo, me gustó mucho porque pienso en ese diseño de manga con los movimientos, pero también un cuerpo superheroico perfecto, pero está el contraste de cuando los españoles, regordetes y todo eso, lo cual da como ese contexto socioeconómico del momento. Es muy chévere y me gusta mucho que se rescate ese estilo. Sí, bueno, y otra cosa también interesante de la historia es que mezcla como varias cositas, o sea, está la historia de amor en un contexto histórico, en un contexto real también que ocurrió, pero también está la parte del humor, representado también un poquito ahí en la caricatura que decía usted, los personajes, aquí digamos los españoles son más caricaturescos, se les burla más, se les exagera un poco los rasgos fisonómicos, son como más caricatura también, digamos literalmente en la forma de ser. Hay unas partes también de humor muy interesantes, unas viñetas por ejemplo donde está la esposa del español que está ahí como leyendo el tarot y leyendo el tabaco y hay una parte donde llegan pues y le dicen le ponen como una queja de la esclava Juana y ella le dice, eres una bruja. Con el tarot volando por todo con el tarot volando escenario. por toda la viñeta. Entonces,
Tiene unas cosas interesantes de humor, de amor, como habíamos dicho, ahí que empieza uno a identificarse un poco con los personajes. También tiene un poco de intriga, ¿cierto? De suspenso. Y bueno, va como escalonando en varios géneros a través de la historia hasta llegar también como la parte de la leyenda, que también es lo chévere de la historia, que las historias no solamente es la parte científica o la parte comprobada, sino que también es esta cultura popular del mito y de la leyenda que Warner aquí lo mezcla muy bien y crea una simbiosis en la novela que te deja como esta sensación más abierta de un panorama o de un Ujú. sitio que tiene una mística también, ¿no? Sí, aprovecha el medio. Pues la ventaja, por ejemplo, que tenemos con un cómic es explorar diferentes aspectos fantásticos, así como dragones, podemos ver muertos vivientes, cosas que nos han llevado. Y acá lo manejamos al final, que como les comenté al comienzo, fue una de las cosas que más me gustó, fue la forma en que escalona la historia, desde lo histórico hasta lo mágico, se puede decir, y llevando también un recorrido, digamos, cronológico, porque el cómic también nos va mostrando, ya después de que termina todo, hay una conclusión muy bacana sobre esta historia, hay como repercusiones a futuro, mostrándonos como 10 años, 20, 50, 100, qué fue lo que sucedió con esto, lo cual me parece muy bonito, muy chévere. Y lo de la historia de amor me gusta también porque tiene un tono muy interesante, ya que en ningún momento el cómic, así lo sentamos nosotros cuando estamos leyendo, no tiene nada de malo. Lógicamente nosotros ya tenemos pues una visión diferente a lo que es la esclavitud, pero el cómic no te lleva a eso. El cómic te da la visión desde el mismo momento donde toda la gente prejuzga o ve totalmente mal lo que están haciendo la pareja porque son dos esclavos juntos. Me gusta mucho eso de que el cómic no trate de justificar ni trate de defender lo que esté pasando, sino que se vaya directamente a lo que sucede según el contexto histórico de la novela. Entonces, eso es un punto muy bacano porque no hay un condicionamiento sobre lo que tú debes opinar, sino lo que tú creas desde tu propio pensar de lo que estás leyendo. Y lo que pasa con lo del epílogo, no sabía que tenía un epílogo, eso fue lo que me sorprendió ahorita. También me gusta porque da como ese toque de que a pesar de que esto es un cómic fuerte, es una situación muy pesada, también tiene ese momento de aligerar un poco la carga y decirte como, hey, estamos progresando de alguna otra manera, y eso me gustó mucho. Sí, además que no se queda en la ciudad antigua, sino que llega hasta la ciudad actual. Entonces también uno siente, y cuando uno va a Cali ya uno dice, uy, miran a Juana, miran a Crescencio, ¿cierto? Uno identifica esos personajes típicos del Valle del Cauca que están ahí, que te dicen que esa herencia sigue, ¿no? Esa genética está ahí, la historia sigue ahí, ¿no? Hay toque de crítica social con ese Una aspecto. crítica social también ahí en el aspecto del Cali actual. Y bueno, no, es recomendadísima la Loma de la Cruz, tiene unos apartes también como un detrás de cámaras, un poquito de lo que fue la investigación, algunos archivos pues ahí como históricos, diseño de personajes, un extracto del guión, tenemos ahí también un poco cómo Warner empieza a hacer las planchas a lápiz y hace algo que hacen pocos autores en el cómic, que es poner el globo o el bocadillo, él lo dibuja antes de incorporarlo a la viñeta, que normalmente mucha gente lo que hace es poncharlo ahí encima Sí, donde quede de más la cómodo. viñeta después de como la parte de postproducción. Warner lo diseña, está en preproducción de la viñeta, desde el lápiz ya sabe dónde va a poner los globos y eso hace también que la viñeta sea una composición un poco más rica, en el aspecto de que no te va a tapar un elemento dibujado, que muchas veces Claro, ocurre que le tapan por unos cortan. elementos, sí, cortan ahí, se le tiran el dibujo al dibujante, sino que está ahí muy puntual, mezcla todo, ¿cierto? O sea, compone muy bien desde la viñeta, incluyendo el texto y el globo como parte de la viñeta. No sé qué más, Pues yo como Fernando. para concluir un poco también respecto a la recomendación, me gustó mucho y ahí hasta puedo sacar como un breve fragmento de una frase de Joe Arroyo de una parte de nuestra historia negra, nuestra historia nuestra. Me gusta mucho eso. Es más, creo que ya tengo un poquito de ganas de volver a la Loma de la Cruz ahora que ya tengo el conocimiento previo. Y lo que comenta Nelson de las últimas partes que tiene todo este aspecto técnico, muy recomendado para las personas que de pronto les pica un poquito, ya que la invitación es que dibujemos, que creemos esas historias, que lo vean para que vean más o menos cómo es el proceso, pregunten y se arriesguen un poquito a crear sus propias historias porque hay mucho que contar y hay muy buenas personas que cuentan historias y no han encontrado de pronto el medio, entonces el cómic, y este es un ejemplo, puede ser un medio.
para expresar o para contar una historia, y que no debíamos descartarlo o pensar que es un elemento menor en el arte, cuando puede ser principal en este momento, puede ser como un elemento, ¿cómo te diría? Alternativo, creo que es la palabra, porque actualmente nosotros estamos como valorando mucho la literatura y a veces olvidamos de que este es un libro, a pesar de que lo que tenga dibujos o que sea otro estilo, no es una forma menor de expresión artística, es al contrario, parece que es muy valiosa ya que combina el arte de la escritura con el dibujo para contar historias. Entonces es la invitación a que la gente de pronto también se arriesgue un poquito a hacer sus propias narraciones en este medio. Bueno, el cómic aquí fue editado por la Corporación Cine Club Borges dentro del evento de Cómics Sin Fronteras. eh, y bueno, está disponible, vale 25.000 pesos en el mercado. Pueden encontrarlo en Bogotá en la librería Lerner, con Avenegra. Los chicos de Avenegra también la están distribuyendo. En Cali lo encuentran en la cafebrería, lo encuentran también en la grafitería. En Pereira está en la librería Roma, está también en la librería Cultural, y aquí en Quimbaya Studio, que es un sitio de ilustración y animación, un estudio de ilustración y animación acá en Pereira, aquí también la pueden encontrar. Y en la Galería de las Sombras también, que es una tienda virtual de cómics, también pueden adquirirla. 25.000 pesos, y es un muy buen trabajo del cómic nacional, totalmente recomendado. Listo, Sara, creo que con eso ya también termino porque no tengo dónde venderlo. Muchas gracias entonces a todos, y la invitación es que lean un poquito, sean bien curiosos y no les dé miedo rayar. Entonces, muchas gracias. Listo, en redes nos buscan como... Ah, sí, si quieren en redes estoy como Muspelheim en Twitter, y más fácil me encuentran en la página Corobenic, que es una página de Facebook donde estamos creando contenido web de videojuegos, cómics y películas. Muy bien, ahorita la página de Lente Roto y Cómics Sin Fronteras, Quimbaya Studio, también la pueden buscar ahí en las redes sociales, y Corporación Cine Club Borges y Warner Wallis también lo pueden encontrar ahí en diferentes redes. Y bueno, ya al final de los créditos pondrán toda la información, que es mucho más fácil. Sí, más fácil seguirla así. Bueno, muchas gracias, y ahí esperemos que... Hasta la próxima, si algo, ¿cierto? Hasta la próxima, Sí. si algo.